En la UBA, en sociales, pero sobre todo es una persona que nos ayuda a entender este momento político y social. Está con nosotros Gila Vilker. ¿Cómo estás? Bienvenida. Al fin sucede, Gila. ¿Cómo andás, Gisela? Un placer. Feliz estreno. ¿Viste? Estamos de estreno, estamos contentos. Vamos a ir los jueves a las 19, así que estoy pasando el chivo de nuevo. Bien. Vamos Gila, a estar ahí en el dial. Vamos. Gila, me estabas contando que hay números nuevos que pueden explicar cómo está la imagen del presidente y cómo está un poco cómo se ve la radiografía del país. Así es, hay algo que uno puede ver cuando pregunta sobre todo la gestión, ¿no? Vas viendo cómo se va moviendo ese número y es, bueno, yo te diría el gran termómetro, como la prueba de fuego del presidente. A ver, lo que estamos viendo es que en febrero bajó 4 puntos, de enero a febrero. En realidad, de noviembre, cuando miras los últimos 3 meses, perdió prácticamente 8 o 9 puntos. Y los perdió en diciembre, enero, febrero, que son meses tradicionalmente muy benévolos para el oficialismo, ¿no? Donde lo que uno dice es, bueno, la gente está en las fiestas, en las vacaciones, en los chicos fuera de la escuela, ¿no? Como que la cosa pública se retrae, cobra protagonismo la vida privada en esos meses, ¿no? Digamos, los vínculos familiares, y sin embargo participaron y contestaron la encuesta. Por supuesto, y lo que estamos viendo es que incluso en estos meses, que habitualmente los gobiernos suelen estar más estables, en estos meses el gobierno ha tendido a la baja. Creo que hay algo que explica esa tendencia a la baja, que es las dificultades de la micro. Algo que venimos hablando hace 2 años, pero que en algún momento se acelera, no hacen eclosión, ¿no? Digamos, se viene hablando mucho de la deuda y la mora, ¿no? Digamos, nosotros estamos viendo que hay un gran segmento de la población con deuda sobre sus espaldas, deuda para gasto corriente, ¿no? O sea, deuda para armar la mesa. Deuda para empezar las clases. Claro, porque yo digo, vos podés arreglar la macro, ¿no? Pero no llega a los microbolsillos. En el medio, el modelo más financiero, no industrial, está generando cierres que a 2 años se iban a ver. ¿Por qué? Porque las empresas resistieron lo que pudieron. Y ahora estamos viendo. Yo te diría que para mí este año va a ser el año de la desocupación. Y me lleva un poco a esos 90. Pero desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves vos por las novedades que está habiendo, pero al menos de decir, al menos de dudar, o sea, igual hay una esperanza importante que le pone la gente al gobierno de Milei todavía, pero va a ser difícil este año. Mira, te voy a decir un dato que acompaña lo que estás planteando. Desempleo se convirtió en segundo problema nacional. Cuando Milei asume era uno de los últimos problemas en la cabeza de los argentinos. Hoy es segundo problema, con un crecimiento fuerte en el último mes. O sea que yo te diría que es en alguna medida efecto de la discusión sobre la reforma laboral, efecto de la discusión o de las noticias sobre FATE, efecto de esto que se viene discutiendo, y creo que eso explica un poco también la caída del gobierno. Ahora, realmente es cuando Milei asume, el principal problema, ¿cuál era? La inflación. Inflación, sin lugar a dudas. Llegó a ser sexto problema, hoy es tercero, cuarto problema según las mediciones. En esta última, cuarto problema, y segundo, desempleo. Tercero, pobreza. ¿Y el primero? Corrupción. Se viene manteniendo hace mucho tiempo. Tiene picos asociados a temas, ¿no? Digamos, cuando aparecen escandaletes, sí, en general crece. Pero yo te diría, 1 de cada 3 argentinos usa la corrupción o piensa la corrupción como el gran problema argentino, porque es un problema explicativo, ¿no? Digamos, tenemos mala educación porque hay corrupción, tenemos mala salud porque hay corrupción, tenemos hay problemas por corrupción. Claro. Cuando hablamos de corrupción podemos hablar de la crítica a la casta o la crítica a la política también. El tema es que hay que ver si en esa crítica a la política también ahí está Milei y la corrupción. Bueno, a ver, en los momentos en los que ha habido en el último tiempo escandaletes, Libra o Andis, ¿no? Digamos, discapacidad, corrupción crece, después se retrae. Pero le suele pasar a este gobierno lo mismo que le pasaba al gobierno anterior o a los otros gobiernos, ¿no? Lo mismo que le pasó al gobierno de Alberto, al de Macri o al de Cristina, que es escándalo de corrupción, crece la preocupación por la corrupción, pero en general tiende a mantenerse. Entonces, tiende a mantenerse en torno a 30, ¿no? Digamos, por eso te decía, 1 de cada 3
argentinos tiene a la idea de corrupción como principal problema. Ahora, es importante y me parece muy trascendente que el ítem 2 que más preocupa a los argentinos, según 3.0 y los estudios que está trayendo Sheila Wilker acá a la mesa para charlar, sea la desocupación. Y por el otro lado, mientras vos ves esto, ves a un Milei muy inteligente políticamente, que empieza a cerrar con todos los gobernadores, que empieza a hacer política y que le pueden salir las leyes que él quería en sesiones extraordinarias. Gisela, yo te voy a decir un ejemplo del político por excelencia. O sea, no perdió un minuto, viene de una sucesión de éxitos en lo político, en lo legislativo, dignos del más avesado político, ¿no? Digamos, como si hubiese estado siempre en ese lugar, ¿no? Y como si no, yo diría como si no siguiese siendo la antipolítica uno de los grandes virtudes o una de las grandes líneas que camina el gobierno nacional y el propio Milei. Entonces, hay algo acá que es una paradoja, que es que el gobierno ha mostrado, el propio Milei, el gobierno ha mostrado una cintura espectacular, ha mostrado grandes artes, ¿no? Un gran arte para el ejercicio de la política en el sentido más clásico, para encontrar acuerdos, para encontrar puntos de negociación, para atraer voluntades o quebrarlas o seducirlas o convencerlas, es decir, lo que en general hace la política, ¿no? Digamos, es decir, construir con otros. ¿No lo ayudó Santilli? Ahí tenés agüita que llegó la agüita. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay algo de la llegada de Santilli a la mesa chica, que es un negociador nato. ¿Cómo lo ves? Porque en enero se vio todo el trabajo que hizo, yendo a los lugares, negociando con los gobernadores. Digo, ayer cuando decían, bueno, estos eran valijas que decía Aguiar o se cargaban con las cosas que se daban, bueno, hubo una negociación importante. También parte de la negociación es esta ley de glaciares, si sale hoy esta media sanción, porque hay provincias mineras que, según ellos, la necesitan. Sí. Pero ¿qué rol juega Santilli? ¿Le darías una entidad? Bueno, es la pregunta por la persona, ¿no? Digamos, yo tengo la impresión de que Santilli hizo una gran elección en octubre, pero una elección montada más que sobre el nombre propio, sobre el miedo, o sea, sobre el color violeta, sobre el miedo al mundo azul, sobre el miedo al mundo Es que en realidad peronista. te hablo más de como negociador. Bueno, o sea, cuando lo mirás desde una perspectiva de un actor interactuando con otros actores, representando la voz del gobierno, tejiendo y negociando, sí, sin lugar a dudas. Y ahí también lo que hay que reconocer es un cambio de posicionamiento respecto del gobierno en relación con dejar hacer, autorizar, ¿no? Digamos, porque hasta aquí lo que hemos visto son funcionarios que han sido desgastados por desautorizados. Sí. ¿No? O sea, ¿Y cuántas renuncias que hubo en enero también? Bueno, absolutamente. Entonces, ahí hay algo que es para que yo creo que hay un aprendizaje y un cambio de posición muy importante también en el gobierno. Y bueno, sabemos, Santilli siempre ha sido una figura, yo te diría, para el encuentro, ¿no? Y te pregunto si los números siguen así. ¿Cuánto mira estos números el presidente? Yo creo que el presidente y cualquier gobierno en ejercicio del poder miran números y está bien que miran números, es parte del ejercicio democrático porque te acerca de alguna manera el sentir popular, te acerca a la opinión pública, te acerca qué está pasando con aquello que se está haciendo o qué logro transmitir de lo que estoy haciendo. O sea, son preguntas que están en la lógica y en la dinámica política o del político. Mirá, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar el día después. Yo arranqué contándote que el gobierno viene en una tendencia negativa, pero el gobierno sigue teniendo 40 puntos y eso es mucho.
Y esos 4 puntos, ¿es gente que había votado a Milei intensamente o gente que había votado, no, No, hoy hay 2 de cada 10 votantes de Milei están... dudando? No, están críticos. Están críticos. Están críticos. Están críticos. Bueno, están críticos. Lo cual no quiere decir que no sigan críticos o que no vean en lo que está enfrente algo peor. Incluso te diría más que 2 y pico. O sea, uno de cada 4. O sea, hay un problema respecto de la promesa electoral y la satisfacción cotidiana. Vos recién hace un rato decías, hay mucha expectativa. Sí, había mucha expectativa. Sigue habiendo porque es uno de los grandes fuertes del gobierno. O sea, esta idea de, bueno, hago hoy con sentido del futuro. No hay mucho para ofrecer hoy, pero lo que hacemos hoy va a repercutir en el futuro, no sabemos cuándo. Bueno, esa idea también es elástica. En un momento le rindió mucho al gobierno, hoy le rinde un poco menos, ¿no? Digamos, o sea, porque esa idea, para que funcione, tiene que machear, articular con el optimismo de las personas. O sea, tiene que poder lograr optimismo, esta cosa de, bueno, vamos a estar mejor, vamos a estar bien, confío, creo. Bueno, cuando esa confianza, esa creencia empieza a formularse tipo, vamos a estar mejor, o sea, o estaremos mejor, cuando entra la duda, bueno, empieza a ser menos sólida la creencia. Y eso es parte de lo que está pasando hoy. Habla Gila Vilker, está con nosotros. Recuerdo hace un año y algo que nos vimos y me iluminaste en un sentido, que creo que esta pregunta se la están haciendo muchos y el otro día de hecho me la hacía una amiga. Y yo le dije, bueno, porque decía, pero ¿cómo si nos va mal en la industria? Si nadie llega a fin de mes, si no hay medicamentos, si hay datos como por ejemplo en Córdoba que los mayores de 65, o sea, hay más tasa de mortalidad porque no llegan a comprar los medicamentos, que por primera vez aumentó la mortalidad infantil en la Argentina. Digo, y hay un montón de cosas y te preguntan, ¿y cómo ganan? Y ahí recuerdo que yo decía cómo la gente vulnerable, la gente más de los barrios, vota a este presidente que quizás puede ir en contra de sus intereses. Y vos me hablaste también de la ayuda social y del trabajo que daba y que esto daba en los estudios. Uh-huh. Te quería preguntar si esto sigue dando en los estudios y si es así que todavía la gente pobre sigue confiando en el sentido de que no hay inflación y que hay una estabilidad. Bueno, hay como, varias cosas, ¿no? Sí, hay como muchas cosas ahí, pero lo primero es, hablamos de la asignación universal por hijo. Y yo te dije, la asignación universal por hijo, era algo que era un dato muy claro, la asignación universal por hijo había aumentado más que la inflación, por un lado, y además la comida no había sido, el valor de los alimentos no era lo que más había empujado el índice de inflación. Entonces, lo que vos veías era que con la misma asignación universal tenías mayor poder adquisitivo. Entonces, el gobierno efectivamente recortó planes, pero incrementó el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Eso, sin lugar a dudas, y eso sirvió para yo diría, contener los segmentos más humildes, menos favorecidos, más necesitados. Eso estuvo. En la última elección, cuando uno mira un poco, no es homogéneo, pero cuando uno mira un poco la composición del voto de Milei, cambió, no es la del 23. La composición del voto del 25 empezó, por ejemplo, en la capital federal se empezó a parecer mucho más al voto amarillo que a lo que había sido el voto más peronista, el más peronista o intermedio, o viste que pintaba todas las comunas de distintos colores, o que tenía voto en todas las comunas independientemente de la clase dominante que hay en cada comuna. Entonces, lo que empecé a saber es que hay corrimientos. El gobierno sigue teniendo una gran fortuna todavía, y la gran fortuna es lo que pasa en la oposición, ¿no? Digamos, y ese es, yo te diría, el activo total, el gran activo, el activo total. Y después, bueno, tenés el tema de inflación, ¿no? Digamos, mira, te cuento, sí.
antes de la elección, por ejemplo, nosotros, y ahí, digo, por ahí la pregunta es cómo leemos los números, cómo un encuestador lee los números, cómo la sociedad lee los números. Yo me acuerdo que nosotros preguntábamos, ¿cuánto confía en el número del INDEC? Sí. Un INDEC antes de que se vaya Lavagna, Marco Lavagna, ¿cuánto confía? La mitad confiaba en el número de la inflación producido por el INDEC, la mitad no. Y entonces nosotros leíamos y decíamos, che, la mitad no cree. La mitad no cree en los números y nos pareció un número muy delicado. Después de la elección empezamos a leer ese mismo dato diciendo, che, la mitad cree, ¿no? Digamos, porque por supuesto es un país dividido la Argentina. Entonces tenés la mitad de la sociedad no confiaba y la otra mitad sí confiaba en el número de la inflación. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy con eso? Bueno, lo que estamos viendo es que la inflación pareciera, en general, un activo del gobierno. Lo que pasa es que lo que no termina de pasar es que esa estabilidad brinde frutos necesarios como para poder organizar la vida, porque no se llega, o sea, empieza a haber el efecto de pluriempleo, muchas personas tienen más de un empleo para poder llegar, el tema de la plata no alcanza, no hay plata, bueno, lo decía el propio presidente, empieza a ser, yo diría casi un mantra cotidiano. Yo no estoy en la idea de nadie llega, nadie tiene, porque hay un segmento grande de la sociedad argentina que le está yendo bien. Sí, que le está yendo bien. Pero no es ese... sí. Pero o sea, estamos hablando 3 de cada 10 argentinos. El 30%. Le está yendo bien, 30%. O sea, no es que es nadie. 30% es un número. Es un número... La pregunta en todo caso es por qué segmentos que están atravesando una situación difícil siguen acompañando. Creo que ahí explica mucho lo que vos dijiste recién, lo que vos contaste recién, que es la expectativa. Ahí en la expectativa, y te quería preguntar, antes de pasar a la oposición, porque quiero hablar de la oposición también, que en una entrevista de hace unas semanas hablaste de el gobierno que se apoya en el pasado, promete futuro, pero no tiene presente. Sí. Si me podrías contar un poquito de esto, porque sí tiene que ver con ese pasado, y es el dice a donde no queremos volver, ¿no? Digo, ibas en ese sentido de la construcción del pasado. Sí, lo conocido, lo vivido, lo conocido, la política conocida por un segmento muy grande de la sociedad argentina como un gran cuco al que no se quiere volver, y la elección de octubre lo demostró. De hecho, en la elección de octubre, 2 de cada 3 votos de Milei eran por Milei, por la positiva. Lo voto porque me gusta lo que hace, por la estabilidad, porque es un capo, porque controla la inflación, porque doma, no sé, millones de cosas. Y 1 de cada 3 por horror y miedo al universo kirchnerista, ¿no? Digamos, o sea, yo te diría por sentimiento anticuca. Claro. Que los 14 puntos que sacó, que de diferencia que sacó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera reavivó el sentimiento antiperonista. Entonces, vos tenés ahí una composición electoral dual. Por una parte, que es acompañamiento puro por la positiva al gobierno, y otra parte que es rechazo al pasado, rechazo a lo conocido, antiperonismo, rechazo de todo orden a lo que ya sabemos cómo fue. Y eso, por supuesto, va también de la mano de una demanda de una sociedad que está con una demanda de cambio fenomenal, con una demanda de cambio total. Entonces, cambio es no a lo conocido, cambiemos lo conocido. ¿Hacia dónde? No sabemos, no importa. O sea, yo te diría es algo de, bueno, ya sabemos que lo conocido no caminó, probemos con otra cosa. Y esa idea, así tal como te la estoy planteando, es una idea muy arraigada todavía en la vida social, en el segmento electoral que acompaña a Milei, y que explica esto que estamos diciendo, que es el gobierno tiene mucho pasado por delante. Y el futuro, ¿no? Son las expectativas, que hay que ver si las puedes sostener, porque si tus números siguen dando en el próximo mes, el siguiente, a la baja, él va a tener que ver, y si ve los números y está tan pragmático políticamente, bueno, un cambio va a tener que hacer. Yo no creo un cambio de modelo, no creo en este modelo, creo que va a seguir, pero el modelo financiero ya fracasó con Macri. O sea, Macri perdió la presidencia. Sí. Sí, ya sé, estoy siendo simplista. No. Para eso estás vos, para reflexionar más. Estamos con Sheila.
No, lo que creo es que hay muchos modos de elaborar finalmente la posición política y el voto, ¿no? Y que en Argentina los puntos de partida, los modos en que se elaboran las posiciones, en que se mira al gobierno o a los dirigentes, y bueno, a veces son incomprensibles para o sea, lo que sucede en el universo violeta a veces resulta incomprensible para el mundo azul. Por ejemplo, sí, es verdad, hablamos idiomas totalmente distintos. Totalmente distintos. Entonces, por ejemplo, cosas que a un segmento del electorado le parece el horror, le parece que está la transgresión total, a otro segmento le da gracia. Y hay algo del orden, de lo circense, de la gracia, de la comicidad, que pone en juego este gobierno y que tiene una dimensión realmente muy seductora, ¿no? Y hay otra dimensión que es, yo te diría, también muy importante, que es lastima a lo conocido, sí, lastima a lo conocido. Hiere a lo conocido, sí, hiere a lo conocido, hiere a lo dado, lastima a lo dado, critica a lo dado. Bueno, en un momento muy inconformista de la sociedad, ¿no es eso un valor? Sí, porque aglutina el enojo. Claro. Porque al no haber salida, aglutina el enojo. O sea, bueno, al final son, como comunicadora política, te lo pregunto, al final son todas emociones. Cuando votamos, cuando decidimos, digo, hay mucha carga emocional, además de ideológica, porque pareciera como que estuviéramos viviendo más en un lugar más emocional y que desde la razón no terminás de entender. ¿Sabes por qué me río? Porque se me pasó por la cabeza esto de hasta las sociedades más aburridas vibran al son emocional. Sí. Hasta la sociedad más aburrida, no sé, ¿qué imaginamos? ¿Cuál sería el estereotipo de la sociedad aburrida? Suecia, sí. Los países escandinavos, sí. ¿No? Digamos. Bueno, también lo emocional domina. Y si hay algo que tiene la opinión pública es que es capricho puro. De verdad es capricho hecho palabra. Es capricho hecho palabra. Y cuando vos trabajás la opinión pública a lo largo de los años, vas viendo cómo algunas ideas que parecían muy ancladas, pues cambian de sentido, o aparecen las mismas palabras o las mismas ideas, pero para expresar cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre me gusta contar este ejemplo porque es re claro. Cuando Macri se empieza a dibujar en el escenario como posible candidato, sí. ¿no? Digamos, hacia el 2011, que finalmente no jugó, pero que ya aparecían testeos y la idea de que pudiera ser candidato. Estamos hablando de hace 15 años. Uno de los discursos predominantes que había en la sociedad era: no, es empresario. ¿Cómo un empresario para la política, para la cosa pública? 5 o 4 años después, en el 2014-2015, era, sí, es empresario, no va a robar. Sí. Entonces, la misma etiqueta significa cosas distintas, ¿no? Digamos, o sea, efectivamente. Y en lo cotidiano, ¿no te volvés loca cuando ves todas las respuestas de la gente? Mira, hay algo que, o sea, a mí me gusta lo que hago y me gusta trabajar en los universos democráticos, en el sentido de que para mí todas las opiniones son iguales. Y me gusta, digo, por supuesto, uno tiene preferencias, pero trato de ponerlas en suspenso, y creo que eso es como lo más difícil, poner en suspenso el prejuicio y escuchar. Y escuchar. Sí, y escuchar. Y te vi trabajando, escuchar ahí. Horas y horas escuchando. Sí. Pregunta, la última, Dale. La oposición. Sí. Qué perdida, ¿no? ¿Hay oposición? No, sí, hay oposición, por supuesto, porque hay oposición porque el peronismo sigue aglutinando la preferencia de 3, casi 4 de cada 10 bien electores argentinos, y eso lo convierte al peronismo como bloque, como conjunto, en el principal espacio de recambio. Ahora, cuando vos ves lo que pasa ahí adentro, lo que decís es, bueno, o sea, la gente hace un esfuerzo total y aparece una demanda fenomenal de basta de internas. Cuando ves lo que pasó en el ciclo político, es complejo tener el principal líder en cautiverio, en San José 1111,
yo te digo, es un masazo para cualquier espacio político, ¿no? Digamos, vas a tener, realmente yo creo que nos pasó como desapercibido, pero yo creo que esto hace temblar a todo el tablero del oficialismo, la oposición. Es una situación compleja en Argentina, no se había visto en democracia algo semejante. Es verdad. Y a todo esto, las tensiones internas entre, bueno, la facción más cercana a Cristina, la facción más cercana a Axel, la facción más federal, si querés. Bueno, está todo en archipiélago, ¿no? O sea, son todos pequeñas islotes. Y desde mi punto de vista, el desafío de también cambiar el paradigma, ¿no? Realmente, que si tiene que haber un candidato, se va a surgir un candidato, tiene que surgir pronto, ¿no? Y ese es como el desafío, si pasa algo. Hay tiempo. ¿Hay tiempo de decir? Hay tiempo. Te sigo, Gila Vilker. Muchísimas gracias por esta charla con Radio con vos. Al revés, un placer. Gracias.